El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz sino espada. He venido a enemistar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Con el texto del Santo Evangelio que acabamos de escuchar, termina la lectura del capítulo 10 del Evangelio según San Mateo. Se trata de las enseñanzas, de las instrucciones que Jesús, el Maestro, el Señor, le da a sus discípulos en el momento que los constituye misioneros, es decir, apóstoles. Algunas instrucciones prácticas, así bien concisas, extraídas precisamente de este precioso texto. Primera, los discípulos y también nosotros hoy hemos de tener presente que el misionero no está buscando una paz dulzona, una paz ficticia, sino que ha de entender que siempre la conversión y un estilo de vida nueva trae una guerra interior, lo que el apóstol San Pablo llama un combate continuo. Combatimos aún con nuestros propios deseos, combatimos con nuestras propias pasiones. Según el apóstol San Pablo, en la carta a los Gálatas dice: combatimos contra nuestra propia carne. San Juan lo dice: combatimos contra el mundo. Y San Pedro lo dice: combatimos contra el maligno, porque él, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Mis queridos hermanos, la vida espiritual, la vida divina, la vida en Dios es un continuo combate interior. Preciosamente, San Juan de Ávila, un gran escritor, sacerdote y místico y asceta del siglo XV en España, dice que los grandes enemigos del hombre
no están en el mundo exterior. Los grandes enemigos del mundo, del hombre, del ser humano, están dentro de sí mismos, dentro de sí mismo. Y lo acabamos de escuchar en el Santo Evangelio. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. Los enemigos los llevamos al interior de nosotros, en nuestra propia casa. Y los enemigos, paradójicamente, se construyen precisamente en la familiaridad de la vida. Una persona extraña, porque sí, no es enemiga de uno. Pero qué fácil sí es convertir a la esposa o al esposo en mi enemigo para siempre. Qué fácil es que al interior de nuestras familias tengamos múltiples enemigos. Hay familias donde los hijos son enemigos de sus padres y los padres son enemigos de sus hijos. Y hay hijos que se convierten entre enemigos peleándose por una herencia terrenal, peleándose por cosas a veces inocuas. También el Santo Evangelio de hoy nos dice al principio que llegará el momento en que se enemistarán el hombre contra su padre, el hijo contra su madre. Es que cuando vivimos el Evangelio tenemos que vivir en un continuo combate interior por saber que el centro de mi vida es Dios y que no tiene sentido amar a los demás si primero no he gozado y he experimentado del amor de Dios, y que precisamente es el amor de Dios el que nos primerea, diría el Papa Francisco, y nos posibilita que el amor al hermano venga de una limpieza y transparencia de mi ser. Y a renglón seguido nos sigue dando una serie de instrucciones bonitas el texto de hoy para ser discípulos misioneros, para ser de verdad apóstoles. Cosas tan sencillas como esas. Siempre, 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 primero, el amor de Dios. Después nos habla de una simplicidad como un vaso de agua. El que debe de beber un vaso de agua a alguien por ser mi discípulo, esa persona no se quedará sin recompensa. Ojo, siempre que donemos algo, siempre que le demos algo a alguien, no esperemos recompensa de esa persona, esperemos siempre que sea para mayor honra y gloria de Dios y para servirle con gusto a esa persona. Y termina el texto diciéndonos que Jesús acabó de dar estas instrucciones a sus discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Mañana continuaremos con el capítulo 11 y seguimos avanzando en toda esa formación que Jesús de una manera peripatética le está dando a sus discípulos y que es esa instrucción y esa formación que también nos está dando a nosotros en nuestra vida cristiana. Y para terminar, simplemente una palabrita de la primera lectura. La primera lectura, recordemos, el profeta Isaías es un escritor poético, pero es un profeta que está invitando con contundencia a que los reyes se conviertan, a que dejen de contemporizar con el mundo y que tengan siempre un corazón recto frente a Dios. Y pone un contraste precioso entre esas liturgias majestuosas de Jerusalén, pero la hipocresía de vivir en el pecado. Ojo, que también nos puede pasar a nosotros. Liturgias, ayunos, penitencias, oraciones, pero empecatados. Lo que está diciendo el profeta es que antes que todos esos actos externos se necesita un corazón recto, un corazón limpio, un corazón sensato, un corazón en el que el centro de la vida
el centro de ese corazón sea el mismo Dios.